Debemos aprender a creer lo que Jesús dijo en su palabra. Mi palabra son espíritu y son vida. Y la provisión de Dios no era solo para los tiempos bíblicos, es para hoy y para todos los días. Él nos dijo que oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danoslo hoy. Y, y Jesús responde. Jesús responde. Si usted come es porque Jesús le ha respondido de alguna manera. Quizás alguien le trajo comida, quizás alguien, bueno, si usted tiene un buen negocio, gracias a Jesús. Recuerde que Jesús puede sacarle el negocio, pero puede aumentarle el negocio también. Todo depende de Él, así que dele gracias a Dios, porque todas las cosas dependen de Él. Jesús dice, mía es la plata y mío es el oro. Y nos da una palabra. Yo quiero decirle que su recurso es Jesús. Él es su recurso, no es si vende más, si entran más clientes, si tiene más contactos, si tiene favor con las autoridades. No, el recurso suyo es Jesucristo. Dice el apóstol San Pablo a Timoteo, dice, dígale a los ricos de este mundo que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino pongan la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero debemos pedir. Jesús dijo, pedid y se os dará. El que no pide, no recibe. Entonces Dios, Él mismo le ha dicho que usted debe pedirle. Entonces entusiásmese y pídale, haga una lista de cosas imposibles. Pídale todo y va a ver. Después empieza a tachar cuando Jesús empiece a proveer. Pero, ya le digo, entréguele su vida a Dios, entréguele el volante de su vida a Dios, trate de procurar hacer su voluntad, deje su pecado, porque cuando usted está en pecado, Dios se aparta. Entonces, dice, acérquense a Dios, ¿de qué manera? Pidiendo perdón y acercándose en oración, hablando con Él, pidiéndole y dándole gracias. Dice, y Dios se acercará a ustedes. No pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Yo me acuerdo en una época acá en la Argentina que estaba el corralito y resulta que antes justamente del corralito unos amigos que tienen mucha plata tenían una casa muy linda en un bosque en Mar del Plata y la vendieron y la pusieron en un banco para comprarse un departamento más chico en el centro. Era la época del corralito. Perdieron absolutamente todo y se quedaron. Tenían una casa espectacular, la vendieron, la pusieron en el banco. Del banco, no sé, no pudieron conseguir que se la devuelva. Yo no recuerdo bien cómo fue exactamente la cosa, pero fue así. Y se quedaron, como decimos, sin el pan y sin la torta. Ellos estaban muy confiados, una casa que valía una fortuna, la venden, tenemos para comprarnos varios departamentos, empezaron por uno, cuando tenían que pagarlo no lo pudieron pagar. Bueno, después oraron, escucharon algún mensaje de quien les habla y Dios hizo que pudieran tener un departamento en un lugar bastante lindo, pero perdieron bastante. Si uno pone la esperanza en las riquezas, son inciertas, pero si después ora, aún Dios en esas circunstancias pudo arreglar de alguna manera y pudo comprar un departamento chico, pero en un lugar lindo. Perdió mucha plata, pero por eso no hay que poner la esperanza en las riquezas. Una mala jugada en la bolsa de comercio
o en la ruleta o en cualquier parte, puede dejarle a usted sin nada. Pero por eso mismo, tenga sabiduría y pídale sabiduría a Dios para que en vez de perder, usted gane. Y Jesús, cuando usted gane, Él quiere dos cosas: que sea agradecido y lo demuestre. Entonces usted vaya a la iglesia donde va y dé parte de ese dinero allí, porque esa es la obra de Dios y hay que sostener el edificio y sostener miles de cosas. Y entonces Dios le va a multiplicar a usted esa provisión. Entonces uno tiene que tener un Dios vivo, saber que está al lado suyo, que Él participa en su vida diaria, decir, Él es mi proveedor, de Él dependo yo, y la cosa fundamental es confiar en Él. Cuando uno está en medio de un problema, en vez de desesperarse, siempre hay un milagro que puede suceder. Nunca está desamparado completamente usted. Usted puede clamar a Dios y puede suceder un milagro. O sea, eso téngalo en cuenta. Y un milagro es cuando Dios decide cambiar la cosa. Hay un cáncer, Dios decide que el cáncer se vaya. Él creó su cuerpo y Él lo sabe todo. O tiene un problema económico tremendo y Dios puede hacer algo, darle la sabiduría a usted o a alguien que lo ayude y solucionarle ese problema. Entonces, tiene que creer que Jesús es real. Él no se fija en cuanto usted tiene, sino que toma lo que usted tiene y lo multiplica, lo estira y lo hace llegar más lejos de lo que ha llegado jamás. Usted podrá considerar que sus ingresos son limitados, pero Él puede estirarlos y para que alcance mucho más de lo que aquello que usted piensa. Entonces, Dios nos bendice, nos da la orden de que seamos buenos mayordomos de nuestros recursos, porque ofrendamos para honrarlo, y cuando lo honramos, Él nos bendice. Entonces, cuando la palabra de Dios, usted lee la palabra de Dios, le viene fe. Entonces, cuando usted dice, dad y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, entonces todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y sabe que Jesús está al lado, y sabe que tiene todo el poder, y sabe que es real, y sabe que ha resucitado, y que no está limitado a un cuerpo, entonces Dios puede hacer muchos milagros. Dios puede hacer milagros extraordinarios para que usted pueda salir de su estrés, salir de esa situación. Jesús provee. Dice la palabra de Dios que necesitaban pagar el impuesto del templo y él, digamos, era muy caro, no tenían dinero, y entonces había que pagar 2 dracmas, que era mucho dinero. Y entonces Jesús inventa una manera, como puede inventar una manera en su vida, y le dice a, digamos así, a Pedro, dice, anda a pescar a donde sea y tira el anzuelo donde sea, y donde sea va a aparecer un pez que va a morder, digamos así, la carnada, y ese pez justamente va a tener una moneda muy cara en su boca. Entonces Pedro va y tira esa moneda, tira ese anzuelo,
y a la hora que fue, al lugar que eligió, y el pez era guiado por Dios, y fue y comió justo la carnada y quedó enganchado, y lo sacó Pedro y tenía una moneda que podía pagar, una moneda muy cara, en la cual podía pagar el impuesto del templo de él y de Pedro. O sea, que Jesús es práctico. ¿Cuántos impuestos hay que pagar? Ni hablemos del tema ese. Yo cuando llego a casa y veo papelitos puestos en el buzón, ya digo, otra cosa más. Pero ahí aparece la provisión de Dios. De alguna manera aparece la provisión de Dios. Y es una lucha en la cual estamos metidos todos en este mismo barco, en la cual venimos de hace años, digamos, sufriéndola. Y este mundo es un mundo de pecado, es un mundo que todas las cosas no andan bien, no es perfecto, el cielo va a ser perfecto, y por eso usted debe procurar primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le serán añadidas. El cielo sí va a ser perfecto. Mientras estamos en este cuerpo, dice el apóstol Pablo, gemimos y buscamos revestirnos de nuestro cuerpo glorificado. Vamos a tener, si somos de Jesús, un cuerpo glorificado que ya no nos va a doler absolutamente nada. No nos vamos a resfriar, no nos vamos a tener frío. En realidad nunca estamos, cuando estamos en este cuerpo, perfectamente, porque o le duele la cabeza, o le duele el oído, o tiene frío, o le duele la pierna, o le duele un diente, o algo pasa, ¿no? No quiero ser negativo, pero pasa así. Entonces, teniendo a Jesús como el sanador, uno puede orar a Jesús y hacer la obra. Yo me acuerdo que estaba en Estados Unidos y no sabía bien dónde conseguir un médico, un dentista, porque se me había roto un diente y se me metió, al masticar algo duro, se me metió el diente para adentro y me apretaba el nervio. Y eran las 9 de la noche y ya estaba todo cerrado y yo no podía pasar más tiempo así. Era un dolor increíble. Y por supuesto recurrí a Jesús. Y oré y digo, Señor, este dolor es imposible, no puedo estar hasta las 9 de la mañana donde tal vez abra algún dentista y que ni siquiera sabía dónde ir, y para que me saque esta muela. Y oré y oré y oré y aparentemente no pasaba nada, pero seguí orando y de repente empezó a calmar y me calmó casi todo. Me quedaba un dolorcito así, pero pude tirar hasta las 9 de la mañana, y a las 9 de la mañana fui a buscar un médico, un dentista en cualquier parte, y me sacó el diente. Otro milagro, pero si no hubiera estado Jesús, yo no sé cómo hubiera hecho. Era terrible el dolor. Entonces es una tranquilidad de saber que Jesús tiene la solución. Es una tranquilidad de saber que Jesús puede inventar algo como un pez que tenga una moneda dentro. No sabemos si el pez, digamos, se tragó esa moneda hace un mes atrás, si a alguien se le cayó eso y el pez lo agarró. La cosa es que ese pez y no otro fue al anzuelo de Pedro. Justo ese pez andaba por ahí, o Dios lo llevó a andar por ahí, y lo llevó a ver la carnada de Pedro, y ahí Pedro sacó el pez con un estatero, una moneda muy cara, y pudo pagar, digamos así, lo de él y lo de Jesús. Entonces, Jesús provee la necesidad. A veces no necesitamos una cosa y no la provee. A veces no necesitamos cosas, o le pedimos cosas que no necesitamos y no tenemos respuesta. Pero, por ejemplo, Jesús
necesitaba un burrito para entrar en Jerusalén, y dice que cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y le dijo: vayan a la aldea que está enfrente de nosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un burrito atado, el cual ningún hombre ha montado, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien le dijere: ¿por qué hacen eso?, digan simplemente: Jesús lo necesita. Y luego lo va a devolver. Entonces fueron y encontraron el burrito atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacen desatando el burrito? Entonces ellos le dijeron como Jesús le había mandado, y ellos los dejaron. Y trajeron el burrito a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y él se sentó sobre él e hizo la entrada triunfal allí en Jerusalén. Jesús necesitaba un burrito y lo logró. Antes no necesitaba un burrito, pero cuando lo necesitó, ahí apareció el burrito. Si esto ocurriera hoy, se diría: vayan a la agencia que está en la calle tal y verán un automóvil estacionado, simplemente tómenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta: ¿qué están haciendo que se están llevando el auto?, solo digan: mi amo lo necesita, y lo traeremos de vuelta. Había una necesidad y Dios proveyó esa necesidad. También cuando necesitaron un aposento alto para hacer la Santa Cena, eso está en San Marcos capítulo 14, versículos 12 al 16, los apóstoles dijeron que necesitaban un lugar para reunirse para la comida de la Pascua. Y Jesús le dijo que fueran a buscar a un hombre que iba a pasar justo con un cántaro grande de agua, y que lo siguieran a esa casa y entren allí. Y dijo Jesús: y díganle que necesitamos su aposento para huéspedes, entonces encontrarán que todo está preparado. Bueno, se tenían que encontrar con ese hombre. Supongamos que esos discípulos dijeron: bueno, salgamos dentro de 5 minutos. O tal vez dijeron: salgamos dentro de 10 minutos. O tal vez salieron en ese mismo momento. Entonces Jesús le puso en la mente a ese hombre, que en realidad era algo extraño porque son las mujeres las que llevan el agua y los cántaros en la cabeza, que se encuentren justo. O sea que si salían antes, el hombre salía antes. Si salían después, el hombre salía después. Entonces van ahí y van a encontrar un hombre con un cántaro grande, y síganlo. Y al momento que llegaron, ahí apareció el hombre. El hombre estaba cargando el agua, y justamente en el momento ese, y justamente en ese momento salió todo eso en algo preparado por Jesús. ¿Se dan cuenta? Porque podía haberle dicho: vayan y esperen a que vean un hombre que sale con un cántaro. No. Cuando llegaron, se encontraron en ese mismo momento. Ya le digo, no sé si salieron a la media hora, o a la 1 hora, o a los 15 minutos, pero Dios tenía ese encuentro preparado, y Dios tiene encuentros preparados para usted, para bendecirle, para que usted pueda realmente darse cuenta que es Jesús. Y entonces, digamos así, entraron allí y le dijeron que necesitaban ese aposento, y estaba todo preparado, estaba todo listo. Hay veces que usted necesita algo y está todo preparado. Mi esposa, cuando oraba por mí, oraba y oraba y oraba. Cuando no me conocía y cuando oraba por su futuro esposo, Dios le habla y le dice que le mostró como una cortina de un teatro que se abría, y estaba todo listo. Ya todo está preparado. Y a mí Dios me estaba poniendo el deseo de ir a unas reuniones donde iba mi esposa, unas reuniones que se predicaba el Apocalipsis, y puso en la mente de un pastor empezar a enseñar el Apocalipsis en una ciudad que estaba entre medio de las 2 ciudades donde vivíamos nosotros.
equidistante. Entonces ella fue para escuchar el Apocalipsis, yo fui para escuchar el Apocalipsis, la enseñanza sobre ese libro, y ahí nos encontramos. Pero ella oraba, ella oraba por aquella persona que amara a Dios y que pudiera servir a Dios junto con ella. Y aquí estamos sirviéndole al Señor 40 y pico de años, creo que 46 más o menos, sirviendo a Dios, predicando prácticamente 2 o 3 veces por semana o más veces por semana en ciertos tiempos, y venimos sirviendo a Dios absolutamente en todo momento. Dios le dio la persona que pidió y creó las circunstancias para que nos encontremos, porque le puso a un pastor el deseo de enseñar Apocalipsis, eligió la casa justo entre medio de las dos casas nuestras, porque ella vivía muy lejos y yo vivía en San Isidro, y a un lugar donde los dos podíamos ir, allí nos encontramos. Encontramos que todo estaba preparado, como ella vio en la visión que Dios les mostró, que se abría un telón y estaba todo preparado. Pero ella pidió, buscó y golpeó la puerta y se le abrió. Y dice la palabra de Dios que si vuestro Padre, que está en los cielos, que es bueno, escucha esas oraciones, ¿cómo no nos va a responder? Si nosotros somos malos y sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, queremos comprarle un juguete, queremos que tome sol, queremos que juegue a la pelota, queremos, no sé, lo mejor para nuestros hijos, Él, que es infinitamente más bueno que nosotros, cuánto más nos dará cosas buenas a aquellos que se la pidan. Entonces Dios provee, no importa lo imposible que parezca. Él provee una mesa en medio del desierto. Él proveerá para usted si usted clama a Él. Y cuando clame y confíe en Él, usted va a darse cuenta que es Dios. Y cuando se dé cuenta que es Dios, va a tomar fe. Y se va a dar cuenta que Dios sigue estando. Que no es una sola vez que le pasó y, uy, qué bueno, tuve esa suerte. No, eso es para siempre. Entonces usted va a ir aumentando la fe en la medida que Dios le va respondiendo y va a seguir respondiendo. Se va a encontrar en momentos que va a decir, uy, me respondió esa vez, pero querrá responderme ahora, y pruebe y va a ver cómo Dios le responde, si está en buenas relaciones con Dios. Entonces confíe en Él y crea en su palabra. Recuerde que la palabra de Dios dice, cuánto más dará su Padre Celestial cosas buenas a los que se la pidan. Estamos terminando el programa, vamos a hacer una oración por usted, y una oración cortita porque ya no nos queda más tiempo. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido por los que están viendo este video o escuchando este programa. Bendícelo, Señor, sella tu palabra en su corazón, haz que ellos puedan vivir esto de creer que tú vives al lado de cada uno de ellos y que eres su proveedor, que tú eres su recurso y tú eres el Padre que está siempre al lado para proteger y para hacer un milagro. Señor, gracias por todos los milagros que hiciste en la Biblia, pero gracias por todos los milagros que estás haciendo ahora y los que vas a hacer en el futuro. Te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, milagros por aquellas personas que están escuchando y sobre todo que le aumentes la fe para que esas personas puedan orar y puedan recibir y puedan tener fe en ti. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Le mando un fuerte abrazo. Dios le bendiga.